Bueno, muy bien, hermanos, qué bien, qué bueno y que la gloria sea para el Señor en nuestra alabanza, en nuestra oración. Vamos a pasar entonces, amados hermanos, a abrir nuestras Biblias, a abrir la palabra del Señor, porque hoy el tema, o realmente el protagonista central es Jesús a través de la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, entonces estamos viendo la vida de un gran hombre. ¿Y por qué estamos llegando a ver la vida de un gran hombre? Porque estamos llegando a ver vamos a tratar de entender algunas cosas en la vida de este gran hombre llamado Juan Bautista. Realmente porque tiene un propósito de enseñar a la iglesia. ¿Y por qué razón está precisamente en Marcos capítulo 6 y no en otra parte de la escritura o en otra parte del evangelio según San Marcos? Bueno, en los tiempos de Dios y cronológicamente, también como viene la historia en Marcos y estamos comparando con Mateo capítulo 10, 9, 10 en adelante también, la historia de Juan el Bautista está en un contexto histórico y está ahí también a razón del tema que estamos viendo. El tema que estamos viendo, bueno, comenzamos con Marcos capítulo 4, versículo 35, sobre cómo vencer nuestros temores, ¿no? Por medio de la fe. Y llegamos hasta Marcos capítulo 6, porque el servicio también consta de fe. El servicio al Señor necesita la fe de quienes vamos a servir. ¿Y quiénes estamos llamados a servir? Todos, ¿no? Todos realmente, ¿no? Porque la escritura dice claramente que nosotros somos servidores de Cristo, instrumentos del Señor, dice la palabra, herramientas como edificio de Dios, ¿verdad? Labranza de Dios. Y la tarea, hermanos, aquí en la comunión del pueblo, aquí en esta localidad, en este local, este sitio, lugar bíblico, es precisamente prepararnos. Juan el Bautista tiene una historia muy hermosa de cómo el Señor y muchas de las cosas de Juan el Bautista, muchas de su vida, se puede aplicar a la iglesia hoy día y a nuestras propias vidas en la forma en que el Señor tiene un proceso. Dios tiene unos pasos para confirmar el llamamiento a aquellos a los cuales el Señor ha determinado que le sirvan. Y vuelvo a preguntar, ¿a quiénes el Señor ha determinado que le sirvan? A todos nosotros. Toda la iglesia, en realidad, nosotros somos la embajada del Señor hacia aquellos que no conocen. Ellos llegarán a conocer el reino de Dios por medio de nosotros, por medio de sus vidas y por medio del testimonio. Por eso el tema central del servicio siempre va a ser Jesucristo. No va a ser la iglesia, no va a ser el pastor o el profeta o el líder o el que enseña, sino el tema central de todo servicio, de todo propósito, iglesia, es exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Por eso vamos a Marcos capítulo 6, versículo 14. Ahí fue donde quedamos, porque si logramos con el tiempo, espero que sí, vamos a tocar un puntico que es necesario tratarlo ahora, porque tiene que ver con algo un efecto que la predicación de Juan estaba causando en el corazón de Herodes. Y esa es una forma de entender qué tanto estamos nosotros tan cerca o tan lejos del Señor. Vamos a tratar hoy de hablar de algo de la conciencia que bíblicamente se enseña en Romanos y en otras partes de la Escritura, pero que a Herodes afectó su conciencia. Vamos a ver de qué manera vamos a entender algo sobre la conciencia de Herodes y realmente cómo se aplica a nosotros. Entonces, el tema que dice el verso 14 de Marcos 6, oyó Herodes, el rey Herodes, la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Bueno, ¿y por qué se hizo notorio? Porque el propósito de los discípulos cuando fueron en su recorrido, primero ellos, después los 70, siempre fue exaltar el nombre del Señor. Y en su nombre ellos hicieron cosas maravillosas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque realmente a ellos el Señor les encomendó esa tarea y les dio esa responsabilidad, les dio autoridad, ¿no? No poder en sí, sino autoridad en su nombre. Hoy día muchos se autoproclaman que tienen la autoridad en el nombre del Señor y tienen poder. Y hay que tener mucho cuidado porque la iglesia del Señor se ha llenado de una serie de conceptos metafísicos que son muy peligrosos. Hay una mezcla muy peligrosa entre lo espiritual visible y lo espiritual no visible. Y me explico, nosotros aquí estamos cantando de una forma espiritual, pero también hay un mundo espiritual que no vemos. Y cuando en las iglesias que no tienen una doctrina correcta se abren puertas para que esos como influencias espirituales entren a la iglesia, hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, hermanos, porque Satanás aprovecha cualquier rendija, cualquier oportunidad que da para dañar.
Entonces vamos a tener mucho cuidado en eso. Lo digo porque es parte del tema también de lo que está sucediendo. Ellos no se exaltaron, perdón, siempre enfocaron el concepto en Jesús. ¿Cómo empezó Juan el Bautista también su predicación? Hablando de Jesús. Él fue llamado para preparar el camino del Señor, ¿no? Por eso él cuando lo presentó públicamente en Juan 1:29 dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Él no dijo, mírenme a mí que a través de mí, no. Él dijo, he aquí, es necesario que él crezca y yo mengue. Y realmente, en cierta forma, a partir de ahí, como la popularidad de Juan empezó a bajar, ya la gente se iba más con Jesús, incluso muchos de los discípulos de Juan se fueron con Jesús. ¿Y qué pasó con Juan? Bueno, esa es la historia que vamos a tratar de cuando en este mes o lo que alcancemos para entender qué fue lo que sucedió, las dudas. Juan, las dudas de Juan el Bautista, sus luchas internas, sus miedos, sus temores, sus victorias. Y digamos, entre comillas, aunque para nosotros es victoria, entre comillas, su derrota. ¿Cuándo fue el derrotado? Aparentemente, ¿cuándo fue derrotado? Juan el Bautista, cuando fue muerto, ¿no? Encarcelado era poco. Incluso en los primeros días, cuando la iglesia se extendía, creo que fue Pedro y Pablo y Silas, creo que eran en la cárcel cantando en medio de la prisión. ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de la prueba? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Por ejemplo, si estamos en una cárcel por causa del Señor, ¿no? A los creyentes, bueno, hay historias y testimonios en países impíos y ateos donde se ha perseguido el cristianismo, la manera tan cruel en la cual los creyentes son torturados y muertos de manera salvaje. ¿Y cómo ha sido el testimonio? Muchos en verdad se doblegaron ante la tortura y renegaron. No los vamos a juzgar, pero muchos otros se mantuvieron firmes y el testimonio del Señor se mantiene como un estandarte. Nosotros estamos llamados también, hermanos, a pedirle al Señor gracia para que en ese momento nosotros podamos en verdad, amados hermanos, en esa gracia sostener nuestra fe delante de aquellos que exigirán razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a morir por causa de Jesús? A veces no estamos ni dispuestos al sacrificio. Yo por eso mi fe dudó, ¿no? Con ese aguacero dije, pocos vendrán, pero bien, vamos a seguir acá. Pero la gloria es para el Señor con el deseo que ustedes hoy al estar acá y más los que están allí por Zoom, porque otro temor mío era se cae la señal, ¿no? Pero el Señor es bueno, paró la lluvia, movió sus corazones y aquí estamos para la gloria del Señor. Pero tenemos facilidades. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a sostener nuestra fe cuando no haya facilidades, cuando no haya comodidades, cuando tengamos que en verdad sufrir por causa del Señor? Entonces, de a partir en este momento de Juan capítulo 6, versículo 13 hacia atrás, ya hay popularidad de Jesús, las multitudes lo seguían. ¿Se acuerdan que lo seguían de tal manera que él llegaba a Cafarnaúm a descansar y la gente no lo dejaba descansar? Estaba en su casa, y en la casa, porque Cafarnaúm era la casa de Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? El sano un paralítico. ¿Cómo se le metieron a la casa? Rompieron el techo. No como a muchos pastores o líderes que no, yo atiendo de 8 a 12, 2 a 6, después no atendemos. No, hermanos, tenemos que estar todos, no solamente el líder, atento a las necesidades del pueblo para estar orando, exhortando, animando, visitando, consolando a aquellos que están heridos o en sufrimiento por causa de diversas circunstancias. Entonces, creció la popularidad de Jesús y en Juan capítulo 1 y más o menos en Marcos capítulo 2, creo que también lo menciona ya, en ese entonces ya Juan el Bautista había llegado a la prisión, ¿no? Herodes lo manda a poner preso. ¿Y por qué lo manda a poner preso? Ya vamos a ver por qué. Antes, para hablar de la conciencia que sucede aquí en el verso 14 también. Entonces, los discípulos hicieron que el pueblo mirara a la fuente del poder que exhibían en Jesús y el único tema del que predicaban era Jesús. Entonces, siempre nuestro enfoque va a ser ese. Marcos capítulo 6, 14, el 16 del contexto. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Entonces, como indica el contexto, ¿qué dice que oyó Herodes? La fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Vea cuántas veces nosotros queremos ser notorios. ¿Qué significa ser notorios? Tener notoriedad, reconocimiento. Hoy día las redes sociales, mire, los jóvenes han dejado, ha bajado, hoy leí un estudio, o un estudio de medios, te dice que en Latinoamérica muchos jóvenes han dejado de estudiar carreras profesionales porque se han dedicado a lo fáciles, porque les gusta que va a meterme aquí a influencer,
¿no? TikToker. Y empiezan ahí y se les fue la vida en esa bobada y no se prepararon para su vida profesional, llamémoslo así. Hoy día los jóvenes están muy enfocados. Ayer iba por una calle y pasé cerca de una empresa donde los operarios estaban en su hora de descanso y ninguno de ellos estaba hablando. Habían como 8 o 10. Ninguno de ellos estaba hablando en su tiempo de descanso. Todos clavados al celular. Ahí todos sí clavados al celular. Entonces los medios son peligrosos, ¿no? Ellos, la gente busca notoriedad de alguna manera. Jesús no necesitó notoriedad, ¿no? Nosotros no debemos buscar notoriedad. No, mírenme a mí. Pablo decía muy efectivamente, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero para que miramos al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que vemos? Miren lo que pasa a partir de Marcos capítulo 4, versículo 35, el endemoniado gadareno, la calma de la tempestad, la resurrección de la hija de Jairo. ¿Qué usó el Señor para sanar? Y por eso se hizo famoso. ¿Qué usó el Señor para sanar? En la tempestad, ¿qué hizo? Le habló a la tempestad y la tempestad se calmó. A los demonios, ¿qué les dijo? Les habló también fuera. ¿Qué hizo la hija de Jairo? ¿Qué le dijo? Talita Cumi, levántate. Usó su voz. Su voz es poderosa, hermanos. Y nosotros como iglesia somos la voz de Cristo también. En realidad ese es el poder, pero por medio de la Escritura. Su voz es poderosa, aunque él usa también, como dice en Marcos capítulo 6, dice que él ponía las manos sobre los enfermos, ¿verdad? Y dice que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, pero no hizo muchos milagros allí, dice en otra parte de la Escritura. A veces es necesario que el Señor vaya más allá, ¿no? Incluso tocar. A veces la fe no es tan buena, hermanos, que solo la voz del Señor nos sana. Pero otras veces el Señor necesita tocarnos. ¿Y cómo nos toca el Señor, amados? ¿Cómo nos toca el Señor? Por medio de ustedes. Cuando alguien esté herido, consuelen, hermanos, abracen al que está lastimado, al que está sufriendo, al que está en duda, la voz de consuelo y el abrazo. Es de esa manera en que el Señor Jesús toca. Él usa sus instrumentos, sus discípulos de esa forma. Sus manos tocan por medio de nuestras manos. Su voz habla por medio de nuestra voz. Su testimonio se ve por medio de nuestro testimonio y su luz alumbra por medio de nuestra luz, hermanos. Entonces es grande la labor de la iglesia. Y resulta que dice Herodes y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Qué había sucedido? Esta historia de Marcos capítulo 6 se va a ver de una manera retrospectiva, porque resulta que lo que viene a partir de Juan capítulo 6:15 en adelante es ya retrospectivamente, porque resulta que Herodes ya había matado, ya había asesinado a Juan el Bautista y él se asusta y él pregunta porque la gente empezaba decían, ¿quién es él? Y unos decían, es Juan el Bautista que ha vuelto a la vida. Y parece raro porque decían que Jesús era Juan el Bautista, ¿verdad? Pero Juan el Bautista nunca hizo milagros. Él habló el evangelio, él predicó el evangelio, pero él nunca hizo milagros. Entonces no podía ser Juan el Bautista. Algunos decían, el verso 15, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Bueno, los judíos, el pueblo de Israel, esperaban a alguien como Elías. Esa es la profecía que está en Malaquías capítulo 4 versículo 5, que haría grandes cosas, haría volver el corazón de los padres sobre los hijos, ¿verdad? Y eso es lo que dicen en Malaquías capítulo 4 versículo 5. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y la gente pensaba, es Elías. Y realmente, en cierta manera, Juan el Bautista representó a Elías, porque fue el último de los profetas. Porque ellos también pensaban, es uno de los profetas del Antiguo Testamento, alguno de los profetas que se ha levantado. Entonces, Herodes, interesante Herodes cómo dudó, porque resulta que Herodes, ¿de qué partido era Herodes? Habían varios grupos en Israel, estaban los saduceos, estaban los fariseos, ¿verdad? Y estaban los herodianos, que eran los que apoyaban políticamente a Herodes. Pero Herodes era un saduceo. ¿Qué era un saduceo? Uno que no creía en la resurrección de los ángeles. Y sin embargo, él aquí ya estaba pensando, ay no, este es Elías al que yo maté. Extraño, ¿no?
Extraño porque él no creía en la que hubiera resurrecciones. Pero ¿por qué él estaba diciendo esto? Porque estaba actuando en algo que llamamos conciencia. Eso es lo que vamos a ver hoy en el tiempo que nos quede. Supuestamente tengo el tiempo preciso para leer y compartir con ustedes lo que significa la conciencia. ¿Por qué? Porque es necesario entender digamos que las formas o las maneras que Dios utilizará para también llevarnos a hacer lo bueno. Él ha dejado en nosotros, ya permitió en el hombre una pequeñísima sombra de lo que también él es, en cierta manera, su conciencia. Vamos a ver qué es la conciencia. Entonces, la conciencia, porque por eso Herodes comienza a dudar. Dice en el verso 16, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Y aquí el gran pecado del hombre, donde su conciencia comienza a acusarle. ¿Cómo comenzó la conciencia de Herodes, que tiene que afectar en la parte del alma, la parte espiritual del alma? En Herodes fue cuando Juan el Bautista le recriminó por su pecado. Nosotros, hermanos, estamos llamados a reprender el pecado, no a tolerar el pecado. Ay, ese hermanito, esa hermanita están en una condición, bueno, por ignorancia se vale, por ignorancia, pero ya que una vez saben, ya no se permite, ya no se puede tolerar pecado, ya sería desobediencia. Si usted hace algo que la Escritura dice, yo no sabía, bueno, se le enseña, pero después de que se le enseña, si usted lo hace, ya es desobediencia. Y Juan apeló por la Escritura también a la conciencia de este hombre. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Ya cuando lleguemos a ese punto histórico, lo mencionaré porque eso era un enredo familiar terrible. Herodías en realidad era como su sobrina, porque era la hija de un hermano que estaba casada con otro hermano y él llegó a donde su segundo hermano y le echó el ojo a Herodías. ¿Entienden? El enredo parece no muy lejano a lo que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad. Entonces Juan el Bautista no se quedó callado. Ay, ese héroe, no hay que tenerle miedo, no, callémonos. No, él de frente dijo, porque Juan el Bautista siempre fue estricto en exponer el pecado. Y eso es otra enseñanza que también vamos a ver. Entonces, la conciencia, hermanos, es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. ¿Qué clase de sistema de valores? ¿Qué es un sistema de valores? Es lo que consideramos que es bueno o que es malo, ¿no? Depende de cada uno, pero vamos a ver algunos principios con la palabra del Señor. ¿Se acuerdan? Hay una imagen por ahí que rueda que nos da una idea errónea de lo que es la conciencia. Hemos visto caricaturas donde vemos un angelito aquí hablándole al oído, el diablecito aquí hablándole al oído, ¿no? Sobre el hombro. Y ese conflicto interno en la persona se personifica con un angelito en un lado y el diablito en el otro, como el uno diciéndole haga lo bueno y el otro diciéndole haga lo malo, ¿no? En uno de los lados del hombro. Entonces eso representa es las tentaciones o las cosas malas que el diablito le puede llevar a hacer y el otro diciéndole las cosas buenas que debe hacer o las cosas malas que no debe hacer. Entonces, eso creó una falsa impresión hoy día, porque muchos piensan erróneamente que la conciencia es como una sala interna donde una persona puede escuchar la voz de Dios, ¿verdad? O la voz del diablo. O sea, en mi sala interior yo voy, ay, el Señor me habló. Ay, no, el demonio o el diablo me está hablando acá, me está tentando. No, eso es un error, hermano. Eso es una mala apreciación y eso ha sido un engaño del diablo también, porque eso permite que se menosvalorice o se le reste importancia o digamos, entendamos lo que la conciencia puede ser a nuestros corazones. Entonces, hermanos míos, vamos a usar la Biblia para esto. Porque la conciencia tiene que ver con un sistema de valores. Y esos sistemas de valores tienen que estar basados en algo. Pueden estar basados en el mundo, que tiene un sistema de valores, o puede estar basado en qué más. ¿En dónde más basaríamos nuestro concepto de valores correctos? En la palabra de Dios. Entonces, vamos como a entender algo porque el mundo nos ha enredado mucho en ese aspecto. Entonces, la conciencia es una parte del alma, ¿no? Recuerden que somos cuerpo, el alma y el espíritu. Y en el alma está el asiento de las emociones, la voluntad y las decisiones, ¿no? Es la parte también donde está el espíritu, para que no me vayan a malinterpretar, yo después lo explico con claridad si hay dudas, que es la parte que nos permite comunicarnos con Dios. Entonces, en la parte del alma está esa parte espiritual que nos hace buscar a Dios. Y esa es la parte que está en la psiquis, en nuestro consciente o subconsciente.
Cuando usted hace algo bueno cuando usted hace algo malo, esa psiquis humana provoca ¿qué? Sin saberlo, usted hace algo malo, sin saberlo. ¿Qué le provoca? Tristeza, dolor, angustia y sentimientos de culpa, es verdad. Y cuando usted viola algo que usted no sabe, pero que por su conciencia indirectamente le dice, está malo hacerlo, ¿cierto? Pero si usted hace algo bueno, ¿qué va a sentir? Alegría, satisfacción, ¿verdad? Y bienestar. Pero todo eso, ¿por qué? Porque usted está regido por un sistema de valores. Por ejemplo, ayer mi esposa, yo estaba ahí en la sala y pegó un grito, como ellas pegan los gritos de mi esposa. ¡Ah! Eso era un grito, ¡ah! Un alarido fue. Y yo volteé asustado. ¿Qué pasó, amor? Mire ese animal que hay ahí, un animal. Y había un pequeñísimo, yo no sé, era como un, ella decía un pito. Ella era un animal ahí, sano el pobre animalito. Mátelo, mátelo, que no puedo, nos va a picar. Pero hermano, mi sistema de valores dice que no es bueno matar un animalito que a mí no me está generando ningún daño ni peligro. Entonces yo cogí el control y se lo mandé así. No, mentira. Cogí el control y le hice así, el animalito se fue. Así, mi sistema de valores decía, ese animal no me está causando ningún peligro. Pero para ella su sistema de valores decía, ese animal me va a morder y me va a comer. ¿Es ese sistema de valores correcto? Puede que sí, puede que no. Pero si vamos a la escritura en otros temas más importantes, pues vamos a ser mucho más serios en eso. Eso es solo un pequeño ejemplo. Entonces, la conciencia es parte de ¿qué? Unas facultades dadas por quién. Tenemos conciencia por qué. ¿Por medio o por quién? Mejor dicho, para usar bien el término. Porque Dios nos dio una conciencia y esa conciencia va a reaccionar, ¿verdad? Cuando las acciones, los pensamientos y las palabras de uno se ajustan o son contrarios a una norma que a pesar de que uno no la sepa directamente por la Biblia, uno sabe que está bien o está mal. Por ejemplo, un niño nace, cuando nazca el bebé de Jennifer, la bebé de Jennifer, perdón, y ella tenga ya una conciencia y un entendimiento, ella va a comprender que será bueno ¿qué? Ella tiene ya que entender algo, por conciencia entiende algo que es, que puede ser bueno ¿qué? La obediencia. Por naturaleza y en su dependencia a mamá, y como mamá le va a estar enseñando lo bueno, esa es la tarea de las mamás, desde ahora, antes de que el bebé nazca, y aún naciendo y más adelante, llevarlo a la madurez y al conocimiento de Cristo. Y ella, por un sistema, implantar a la bebé un sistema de valores que dice, la obediencia es buena. Y por ejemplo, si Jennifer le enseñara a la niña a matar, un ejemplo crudo, ¿no? Matar. ¿Qué va a pasar con la niña cuando llegue a su edad adulta? Mata, porque su sistema de valores es ese. No es malo matar. Sí, a su conciencia le puede decir algo en un momento, pero su conciencia ha sido, en cierta manera, suavizada. ¿Sí me están entendiendo el ejemplo? Entonces, eso sucede cuando estamos en una condición, obviamente, porque vamos a tener, vemos eso ahora, que tiene que ver con nuestro pecado. Entonces, hermano, la conciencia, primero, es una capacidad dada por Dios para hacer una autoevaluación, ¿no? Por ejemplo, Pablo se refiere muchas veces a su propia conciencia. Vamos a leer, por ejemplo, Hechos 24:16. Pablo decía, mientras ustedes buscan, yo aquí leo, pero ustedes para que se entrenen y al tener la escritura en sus manos, esas palabras que están en la Biblia le van a llenar su mente. Porque de igual manera yo puedo decirla, pero es más bien que ustedes la lean directamente en la escritura. Pablo decía en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre que una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo examinó sus propias palabras y las encontró de acuerdo a un sistema de valores que fueron, por supuesto, estaban basados en los estándares de Dios. Recuerden que Pablo fue criado como un fariseo estricto, ¿no? Cuidadoso la ley. Y él tenía un sistema de valores muy, muy bien entendido. Hoy día el sistema de valores que le enseñamos a nuestros hijos, ¿cuál es? ¿En qué está basado? Por ejemplo, ayer leía, yo me escandalizo porque hay un proyecto, llamémoslo así, o un trabajo escondido del colectivo gay, de que ahora en muchos países vemos muchas las imágenes de drag queen enseñando a los niños leyendo libros. Eso, los drag queens son los homosexuales que se visten de mujeres, hombres que se visten de mujeres. Eso tiene su historia. Yo la leí ayer y me pareció impactante. Pero hoy día se ve normal en muchas escuelas que a los niños se les llame, se les lleve a un drag queen
para que poquito a poquito en su sistema de valores ellos vayan dándose o aprendiendo que esa persona en realidad no es mala, que la vida que esa persona vive la puede vivir de cierta manera, en algún momento la podrá vivir. Me gustaría ser como él, por ejemplo. Entonces es un sistema de valores que se está imponiendo y es malo, pecaminoso. Pero como en el caso de Pablo, Pablo tenía un sistema de valores basado en la escritura. Entonces su conciencia iba a demostrar que él era íntegro en su corazón. Por ejemplo, o vamos a 1 Corintios 4:4 que dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, hermano, la conciencia, una capacidad dada por Dios, ¿verdad? Para que nos autoevaluemos. Entonces hay que mirar cómo está su conciencia hoy. Segundo, el Nuevo Testamento presenta la conciencia como testigo de algo, como siempre testigo de algo. Por ejemplo, Pablo dice que los gentiles tienen una conciencia que dan testimonio de que hay una ley y ellos serán juzgados por esa conciencia en cierta manera. ¿Qué pasará con los indígenas a los que por tiempo ya nos alcancemos a llevar el evangelio? Ellos serán juzgados por su conciencia. Y eso lo dice en Romanos 2:14-15. En Romanos 2:14-15 dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o ofendiéndoles sus razonamientos. O sea, por conciencia tenemos, vamos a la conciencia original y buena. Por ejemplo, ¿es malo robar? ¿Cierto? No hay duda en eso. ¿Es malo matar? No hay duda en eso. Y hay otra serie de situaciones que poco a poco tenemos que volver a redefinir. Los valores se han dañado, los valores en la familia, los valores en la iglesia, se han tergiversado, se han cambiado. Y nuestros jóvenes están confundidos. Mucha de la juventud, en el caso, por ejemplo, de Sofía o Paula o Mariana o los chicos que están creciendo, vienen empapados o permeados de un sistema de valores que el mundo da a través de la televisión, a través de la televisión, a través de otras razones, otros factores. Allá el niño me ve y se echa la cruz, Dios lo bendiga. Se echó la cruz del peladito. Bien, él piensa que esto es un templo, pero es un templo del Señor, tenemos que llegar a él y ganarlo. Muy bien, entonces en Romanos 9:1 Pablo apela a su conciencia. Pablo también dice, mire, verdad digo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el espíritu. A veces es bueno oír nuestra conciencia, pero hay que tener cuidado, que esté basada en los sistemas de valores de la Biblia, porque me puedo enredar y mezclar lo que está en el mundo y decir esto es bueno. Por eso es que en las iglesias hoy día eso es lo que el Señor juzga a los profetas modernos, porque han hecho de lo bueno malo y de lo malo bueno. Entonces ya se ve el adulterio como algo normal, la homosexualidad como algo normal, se ve el divorcio por razones no escriturales como algo normal, se ve, bueno, tenemos muchos ejemplos para mencionar ahora. También Pablo dice en 2 Corintios 1:2, su conciencia le ha llevado a qué? Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, la conciencia de uno, de nuestra, o sea, la personal, como en el caso de Pablo, nos lleva a mantener unas relaciones con el mundo, pero de la manera correcta. O sea, a veces yo escucho testimonios de algunos de ustedes que dicen que en su trabajo se mezclan con los impíos y que esto, ¿por qué se mezclan con impíos en el trabajo? Bueno, es natural mezclarme con impíos en el trabajo, ¿cierto? Es imposible separarme. Pero ¿por qué participo de sus charlas? ¿Por qué participo de sus planes? ¿Por qué no soy diferente? ¿Entienden? Mi conciencia debería ser mostrados a ellos de que tengo en realidad pureza, dice sencillez y sinceridad de Dios, ¿no? Que vamos allá a tomar una cervecita y no, yo no hago esto. ¿Por qué? Por conciencia, porque la palabra de Dios me dice que no debo hacerlo. ¿Por qué cuando mis compañeros están hablando de groserías, usted se mete a reírse y riéndose del chiste verde? No, mi conciencia y la palabra de Dios dice que no debo compartir esos temas con ustedes. Y eso es, por ejemplo, en la ley permiten la objeción de conciencia. Ahora se puede que un joven no preste servicio militar por ser objetor de conciencia. Entonces, eso se puede aplicar también en algunas cuestiones de ley. Dice 2 Corintios 5:11, dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, Dios utiliza
nuestra conciencia. Y Él espera que actuemos de acuerdo a lo que nuestra conciencia dice, que está basado en principios y valores de la Biblia. Entonces, ya está la línea, ¿no? Dios activa nuestra conciencia y nuestra conciencia va a actuar en un sistema de valores que están basados en la Escritura y en lo que conocemos de Dios. Cuando dice John MacArthur, y leo textualmente hablando de la conciencia, dice, la conciencia es un sistema de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. Y creo que todos hemos pasado por eso, ¿cierto? De alguna forma. La conciencia es a nuestras almas lo que los sensores del dolor son a nuestros cuerpos. Inflige sufrimiento en la forma de culpabilidad cuando violamos lo que nuestros corazones nos dicen que es correcto, dice John MacArthur. Buena frase, me gustó. Hermanos, hoy en el momento, en estos tiempos, en la congregación y hay hermanas, digo hermanas, y también hay hermanos, pero ya conozco casos de hermanas que están violando su conciencia y hay que ayudarles, hay que cuidarlas, hay que orar fuerte por ellas para que en su conciencia que el Señor está trabajando no se insensibilice, porque la conciencia también se apaga. La conciencia usted la puede bloquear. Eso fue lo que hizo Herodes. Bueno, Herodes no tenía remedio, era un impío terrible. Terrible, terrible. En su conciencia, Juan le habló directo al corazón, directo a la yugular, como dicen, pero su conciencia estaba tan cauterizada, como dice verso 20 de Marcos 6. Herodes temía a Juan por conciencia y por lo que él enseñaba, y sabiendo que era varón justo y santo, y se quedaba muy perplejo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Y de qué sirvió esto? De nada, porque Herodes no tenía conciencia. Entonces la conciencia es una herramienta que se debe usar también, hay que apelar a la conciencia, ¿no? Al corazón de los hermanos para la obediencia. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro sistema de valores es bueno o malo? Por nuestra conciencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, hay algo que hay que tener mucho cuidado, hermanos, es cuando digo que lo que yo hago para el Señor está basado en mi sistema de valores, uso ese término que tiene que ver con la enseñanza, pero son mis sistemas de valores, y ahí hay un peligro, porque muchas veces nosotros no estamos alineados con la serie o con los valores que vienen de Dios. Entonces yo a veces busco reemplazar, ¿no? Por eso es que a muchos cuando se les exhorta o algunos dicen, ¿por qué me juzga? Porque en su conciencia, según su propio sistema, ellos no están haciendo nada mal. Pero la palabra de Dios tiene que despertarles, ¿verdad? El corazón y la obediencia, y ellos tienen que reacomodarse. ¿Y eso cómo se llama en la Biblia? Cuando usted se le menciona algo que está haciendo mal, que la Escritura dice que conocemos de Dios, de su carácter, y que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo se llama eso cuando usted logra que un hermano en verdad obedezca a un sistema de valores que va a ser el correcto? Arrepentimiento. Muy bien, arrepentimiento. Pero hay un arrepentimiento que viene de Dios, ¿no? Y hay un remordimiento que viene del mundo. Herodes tuvo remordimiento, ¿no? Porque él temió, ¿no? Pero ¿a quién le temió? A su hija, ¿no? Y le dijo, cuando le pidió, ella le dijo, pídeme lo que quieran. Ella estaba danzando, ¿no? Y Juan tenía una enemiga tremenda, a Herodías, y le dice, ella le dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, pídele la cabeza de Juan Bautista. Entonces, ella entró prontamente al rey pidiendo, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Estoy leyendo en el verso 25. Y el rey Herodes dice, se entristeció mucho, pero no hizo nada. Por causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. R.C. Sproul dice sobre este tema, dice, tenemos que recordar, y leo textualmente, que el actuar de acuerdo a la conciencia a veces puede ser pecado. ¿Sabían eso? Porque si la conciencia está mal informada, entonces buscamos las razones de esta falta de información. Está mal informada porque la persona ha sido negligente en el estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí hay un tema, aquí hay un ejemplo que me gustó mucho que tiene que ver por esto. Por ejemplo, usted se encuentra una cartera. Usted llega a su casa, a la puerta de su casa, a la puerta de la casa de un vecino que visitó, digamos, usted fue al vecino a llevarle algo y encuentra una cartera.
¿Y usted qué hace? Inmediatamente muchos así cogen la cartera y se la guardan, ¿cierto? Papaya, eso ya ha visto, ¿no? Usted coge la plata, como a la abuelita que cae el billete de 2, te pone el pie encima y la abuelita buscando el billete, usted, no, abuelita, ya váyase, y usted pisando el billete, haciéndole roña para que vaya la abuelita, y hasta que la abuelita le da porque perdió el billete de 2 y se va y lo recoge. Eso es malo. Pero bien, el ejemplo de la cartera, usted fue a la casa, fue a llevarle un encargo al vecino, y cuando volvió y después tuvo que volver, encuentra la billetera y usted se la guarda. Sí, guarda. Cuando llega a su casa la abre y resulta que esa billetera era su billetera. ¿Qué es eso? ¿Pecado o no pecado? Esa acción de haber tomado la billetera, a pesar de que era ya suya, no lo sabía, ¿era pecado o no era pecado? Sí era pecado, ¿cierto? Porque había una intención de hacer lo malo, solo que usted se le pidió porque, ay, es mi cartera. No, esto era mío, pero la intención de por sí era mala. Porque, hermanos, actuar deliberadamente contra la conciencia siempre es pecado. O sea, la Biblia dice que es malo robar. Usted estaba en ese momento robando, pero como usted dijo, esto no sabemos de quién es, ¿no? Pensó que era el vecino, que no tiene nombre. No, a mí me ha pasado muchas veces que he obrado por mi conciencia en los cobros, por ejemplo, cuando los borrachitos me dan más de la cuenta. Los borrachitos son un buen negocio. Cuando usted no es cristiano, llevar un borracho, si usted sabe hacerlo, le saca la plata. Yo he perdido, obviamente, doy el ejemplo porque yo no soy así, pero yo he escuchado testimonios de compañeros cuando hablamos de esos temas y cosas así, porque las personas que están en sus sentidos poco piensan, los que son inocentes, los que no tienen mucha inteligencia. Siempre va a haber una intención de hacer el mal. Dice, de hacer el mal, perdón. Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Mire lo que dice R.C. Sproul para terminar acá, porque aún quedó mucho tema y lo veremos el próximo jueves, porque tiene que ver en este aspecto con lo que vamos a ver ahora más adelantico cuando lleguemos a ese punto. Dice R.C. Sproul, si hacemos algo que creemos que es pecado, no, perdón, eso ya lo mencioné. No, perdón, es la continuación de lo que dije ahorita. Si hacemos algo que creemos que es pecado, incluso si estamos mal informados, somos culpables de pecado. Somos culpables de hacer algo que creemos que es incorrecto. Actuamos en contra de nuestras conciencias. Esto es un principio muy importante. Lutero estaba en lo cierto cuando dijo, no es seguro ni saludable actuar en contra de la conciencia. Entonces, hermanos, si aún tenemos una esperanza, vamos a tener una ayuda en cierta manera. La conciencia que el Señor nos ha entregado. Entonces, la conciencia puede excusar cuando debería acusar, o también puede acusar cuando debería estar excusando. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a dejar aquí, hermano, porque eso es simplemente para el abrebocas de lo que sucedió más adelante. Herodes no tenía conciencia. Y vamos a hablar de eso también, en cómo motivar, bueno, no cómo motivar, sino cómo llegar en ese aspecto a la conciencia. Una pregunta en voz alta, por favor. Gracias. No es pregunta. Claro, es como, por ejemplo, la historia que escuché de Kenji, este conferencista. Él es japonés, los japoneses son muy rectos en todo. Él iba con el papá en una noche que salieron tarde y llegaron a una intersección de un semáforo rojo. Y el papá miró para todos los lados. No había nadie en la calle. Miró para todos los lados. Y el chino le decía a él, el joven, le decía, papá, pasen, pasen. Pero nadie está acá, nadie nos ve. Dijo, nadie nos ve. Él sí nos está viendo. Así con eso lo cayó. Así él dijo, él sí me está viendo. Eso es importante, hermanos, porque hemos de tener en cuenta que a Dios daremos cuenta de todo lo que hacemos, sea bien o sea mal. Y por eso la conciencia, usándole en este texto y lo que estamos aprendiendo, nos va a ayudar. Y hay que tener cuidado que no sea suprimida ni por tener un principio de valores, o sea, sea anulada, teniendo un principio de valores mal informado, mal conceptuado, o tener un principio de valores, hermanos, que esté suprimido por el pecado. Porque también aquellos que están pecando, de ustedes, o los que están cayendo, es por eso, porque empiezan, nadie cae en un pecado de inmediato, nadie. Si usted, por ejemplo, por ignorancia, no sabía algo que después resultó que era malo y usted va cayendo en ese pecado sin saberlo, hay algo que lo va a frenar, que es la conciencia, ¿cierto? Pero usted cae en pecado y fue improviso, ¿no? Ay, no me di cuenta. Mentiras, es una mentira suya para excusar que usted es un pecador miserable, para excusar que usted verdaderamente
quería pecar, pero hay algo que Dios pone ese freno de mano, ese freno de motor que se llama conciencia. Hermano Luis, siga. Después. Ahí precisamente vemos la lectura, vemos como Herodes, por tener cauterizada la conciencia, igual que Herodes, vemos como un pecado da origen a otro Pecado, exacto. El pecado del adulterio. Se vive dio origen al pecado del homicidio. Un pecado, bien, gracias hermano, un pecado lleva a otro pecado. Y el freno de mano llamado conciencia, para nosotros que estamos en la fe, está basado en la escritura. Entonces siempre ir a la verdad de Dios, que eso que se nos dice que es bueno o es malo, no vaya en contra de lo que sabemos que es Dios, ¿no? Dios como es, santo. A veces usted dice, yo no puedo creer en un Dios que es tan salvaje y tan malo y tan violento, ¿no? La gente dice para excusar su conciencia, yo no puedo creer un Dios, yo no voy a hacer eso porque, ay no, Dios es amor. Entonces hay congregaciones que han abierto su comunión a gente en pecado abierto, por ejemplo la homosexualidad. Hay pastores y ministerios que ya están mezclando el lesbianismo y el homosexualismo abiertamente, y las iglesias y los miembros de esas iglesias lo aceptan como algo normal. Pero ¿qué dice la escritura, no? O algunos tratando de justificar el actuar de Dios, dice, ustedes tienen un Dios que es vengativo, que es perverso, que es humillante, pero no entienden esos conceptos que sí la Biblia dice que Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor. Hay que entender esos conceptos y equilibrarlos. Entonces, hermanos, fue eso lo que sucedió con Herodes. Eso es la enseñanza, hermanos, y en el ministerio, en el servicio, porque eso tiene que ver con el contexto. Vamos a encontrarnos con personas que van a tener este comportamiento o este estado de corazón. Debemos orar mucho, porque lo que queremos no es convencer a la persona por medio de una demagogia o una serie de hablar, ¿no? Sino llevarlos ¿a qué? A que conozcan a Jesús. Él es el verdadero punzón, digamos, a su conciencia. Si nosotros estamos llenos del Señor, el Señor nos va a usar como Juan el Bautista, créanme. Pero predicó en Pentecostés. ¿Se acuerdan la predicación de Pedro? Pero unos 50 días atrás, ¿qué hizo Pedro? Negar al Señor con maldición. 50 días después, predica por cuánto tiempo, hermanos. ¿Saben cuánto tiempo predicó Pedro? A veces ustedes, claro, yo soy de predicador de hora. Algunos dicen, no, que más tempranito, que termine más rápido. Yo siempre me gasto una hora, yo trato de resumir, y cuando el reloj está ya como que por dentro me dice, Carlos, y no, porque digo, a veces pienso erróneamente, es que el Señor en esa hora aún puede salvar a alguien. Pero ¿sabe cuánto fue la predicación de Pedro, hermanos? Léanse Hechos capítulo 2, 3 minutos. Léanlo, más o menos 3, 4 minutos y mal no recuerdo. Léanlo. Lean lo que está en Hechos capítulo 2, sí, creo que es Hechos 2. Y en esa predicación de Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? ¿Cuántas personas se convirtieron en Hechos capítulo 2? ¿Ah? Dice, arrepentidos, verso 32, y los que recibieron y fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuánto? 3,000. Después fueron 5. Sí, Silvia está bien. Después fueron 5. Y después eran tantos que ya no se podían ni contar. Mire, hermanos, una predicación de 3 minutos convirtió 3,000 personas. ¿Cuánto necesita usted para dar testimonio a alguien con un tratado? Esos 3 minutos. Si estamos bien llenos del Señor y bien compactos en nuestra fe, hermanos, 3 minutos es suficiente. Usted no necesita enredarse en una discusión, aunque sea si es una defensa del evangelio, cuestiones puntuales, vaya y venga, pero cuando estemos evangelizando, 3 minutos va a ser suficiente para que el Señor nos use, para que otros se conviertan. 3,000 personas se convirtieron con la predicación de Juan el Bautista. Bueno, hermanos, vamos a dejar acá, porque realmente, hermanos míos, el tema sigue, y vamos a ver algunas cosas también en el caso de Herodes, de su contexto, digamos, espiritual, llamémoslo así para entender, aunque no se puede esperar mucho de él porque no era tan espiritual. Pero bueno, él tenía una conciencia que estaba cegada por el pecado, él tiene una relación pecaminosa, ¿verdad? Pero él cometió otro pecado, como dice el hermano Luis Humberto, desde el adulterio pasó al homicidio, ¿no? Y el homicidio fue matar a Juan. Y este Herodes es el héroe de quién? De la crucifixión de Jesús.
Viene después otro Herodes, que es el que muere, más adelante, eso está en Hechos que mencionan, bueno, lo tengo por aquí más adelante. Ese Herodes es el Herodes que murió, otro, creo que era hijo, algo, sobrino de este Herodes, que fue el que murió comido por gusanos en Hechos capítulo 12, versículo 22. Herodes Agripa I era hermano de Herodías, que fue el que heredó a este Herodes Antipas o el tetrarca en nuestra historia. Después viene Herodes Agripa I, que era el hermano de su nueva mujer Herodías, o sea, él era el sobrino, me han dicho, ya ni yo mismo entiendo a veces si hago la relación genealógica, es un enredo completo. Y este Herodes fue el que dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esa familia no tenía esperanza, hermanos. A veces pensamos que eso es generacional, ¿no? Pero esas generaciones en Cristo se cortan. Pero ¿cómo van a ser nuestros hijos? ¿Cómo son nuestros más cercanos en la fe? ¿Qué clase de fe vamos a mostrar o van a mostrar? En el caso de la familia Herodes, totalmente perdidos y en completo pecado. Vamos a terminar acá, mis amados hermanos, y vamos entonces a terminar con una palabra de oración. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo, y doy gracias a los hermanos que se conectaron allí. Ya hay cada vez más poquitos, me decía Kevin, y es cierto, cada vez hay más poquitos en Zoom, y cada vez nos acercamos al momento en que Zoom se va, y nos ahorramos, ¿cuánto paga el Kelicilla? 90,000 pesos, o sea, cada juez les cuesta a ustedes, hermanos, de 90,000 pesos, y en 4, imaginen, 3 por 4, 45, ¿no? Más o menos 20, pégale, ¿cierto? 20, 25, más o menos 23,000 pesos cada reunión. Bueno, gloria sea al Señor, yo solamente soy un instrumento y utilizo este medio, pero allá en el momento en que Zoom para, y esos 90,000 pesos van para otras ayudas, obviamente. Pero bueno, hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, amado Señor, damos gracias. Nuevamente, Señor bendito, damos gracias, Señor, por cómo tú estás, Señor, guiándonos y mostrándonos en tu palabra y tu verdad. Padre amado, nos está mostrando tu obra a través de la vida de este gran varón, Juan el Bautista. Señor, ayúdanos a ser imitadores también de él. Y en el texto que estamos viendo y contexto en cuanto al servicio, Señor, a seguir los principios de Juan en el servicio, Señor, a entender por qué verdaderamente nosotros también somos mensajeros del Señor. Ayúdanos, Señor, y a la comunión aquí, y a los hijos suyos que aquí, Señor, están en una situación anómala, Señor, de pecado y de negación de su conciencia, de endurecimiento de su conciencia, Señor. Ayúdanos, por favor, oramos por ellos. No damos nombres, pero, Señor, tú sabes quiénes son. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que no permitas que Satanás nos los arrebate, Señor. Estamos luchando por ellos. Y aunque no estén aquí con nosotros, Señor, seguimos rogando por su salvación y su arrepentimiento. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.